Yair Cibel y Luis de Jesús, ambos periodistas, uno de Argentina, el otro de Puerto Rico, nos acompañan justamente para poder dilucidar qué es lo que hay detrás de esta jugada crítica, de esta jugada argentina, de esta jugada 2-1, con este polémico fallo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia Argentina, que retrocede su marco judicial al menos en 20 años. Un país que ha tenido un liderazgo histórico en derechos humanos a escala internacional, pues ahora enfrenta políticas regresivas, políticas contradictorias. De esto vamos a hablar. Primero, veamos este material. La CIDH y el Comité de Derechos Humanos de la ONU convalidan como crímenes de lesa humanidad las 30.000 desapariciones forzadas y la recuperación de 400 identidades de infantes que fueron apropiadas durante el terrorismo de Estado en Argentina. Durante los gobiernos de los Kirchner se acompañó desde el Estado la aprobación de protocolos sobre la identificación de restos mortales y recuperación de identidades, el rescate de centros clandestinos como sitios de memoria, así como la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, e inclusive el apoyo a la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas del equipo argentino de antropología forense. Con la llegada de Macri se socavó el vínculo entre los procesos sociales y las políticas de Estado. Se recortó el 50% de los fondos nacionales al programa que aseguraba a los sobrevivientes y a las víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para querellas en juicios, desacreditando un largo camino logrado por las movilizaciones sociales, en particular la organización humanitaria argentina Madres Plaza de Mayo, referencia valiosa y ejemplar en derechos humanos. Todo esto nos hace recordar los indultos de Menem y para ello comenzamos preguntándole a Yair Cibel del proyecto popular El Grito del Sur, periodista argentino, si esto lo está reeditando. Mira, Marashira, yo lo que creo es que más que una reedición de las leyes de indulto de Menem, lo que es un giro de 180 grados respecto a la política que durante 12 años se dio el Estado con los casos de lesa humanidad. ¿En qué la podemos percibir? Principalmente en los ejes que tienen que ver con el beneficio a los genocidas, que no solamente es este 2-1, que lo peligroso es que equipara un delito de lesa humanidad con un delito común, sino también en la cantidad de beneficios, de privilegios que están teniendo los genocidas, como por ejemplo la prisión domiciliaria. El 48% de los militares condenados en Argentina hoy en día gozan de prisión domiciliaria. Y a su vez, otros datos cruciales tienen que ver con la reducción de las causas en donde se imputaba a militares, a torturadores. Durante los 10 años que se extendió el gobierno de Néstor, 12 años que se extendió, perdón, el gobierno de Néstor y Cristina, hubieron 750 condenas. En 2016, el único año entero que gobernó Mauricio Macri, solamente fueron 19, lo que es una muestra de lo que concibe Macri como paradigma de derechos humanos. A Luis de Jesús, periodista puertorriqueño, le pregunto por esos hilos que hay detrás de todo esto. Eso que mueven muchas veces decisiones como estas, que favorecen en esta oportunidad a los represores. Mira, para hablar, Marayera, de los hilos que mueven las políticas en Latinoamérica, hay que referirse obviamente al tema de los Estados Unidos. Por décadas, los presidentes de los Estados Unidos se han dirigido a Latinoamérica como su patio trasero y por ende lo que uno hace con su patio trasero no es tratar de mover los factores a su favor. Y eso ha hecho a Estados Unidos precisamente, ¿no? Ha implantado políticas o se ha asegurado de que se implanten políticas en los países latinoamericanos que puedan ir acorde con las suyas. Así que en cuanto a hilos podríamos decir, ¿no? Mauricio Macri sabemos que tiene una muy estrecha relación con el presidente actual de Donald Trump, contrario a lo que pasó con la anterior presidenta, Cristina Fernández, que no era una política un poco más de confrontación según vista desde adentro de los Estados Unidos. Y en ese sentido no podemos descartar la posibilidad de que sea Estados Unidos, a través de su nuevo presidente en Argentina, Mauricio Macri, si le podemos llamar así, quien esté moviendo los hilos a su favor, a una política más neoliberal que se parezca más a las que Estados Unidos ha querido implantar por años en Latinoamérica. Yair, eres periodista popular. Hacíamos la pregunta antes de la pausa. Esa presión que pudiera ejercer los movimientos sociales a través de sus medios comunitarios, alternativos, populares, ¿qué tan fuerte puede ser? Porque estamos hablando de una decisión que muy bien pudiera revertirse, puede apelarse.
Yo creo que las organizaciones sociales, los medios comunitarios, tenemos una responsabilidad muy importante que tiene que ver no solamente con continuar un legado histórico, que es el legado de Memoria, Verdad y Justicia, sino también con poder señalar con énfasis a quienes fueron los responsables de este proceso. Hay algo fundamental, Marayira, que tiene que ver con el tema de los responsables civiles. Entender la dictadura como una dictadura cívico-militar y poder desentrañar una lógica que nos dice que los militares fueron la cabeza del proceso, cuando en realidad fueron netamente un brazo ejecutor de intereses económicos que estaban por detrás. Por ejemplo, y sin ir más lejos, 3 empresas muy importantes en Argentina, Loma Negra, el ingenio Ledesma, que es uno de los principales ingenios azucareros en Argentina, y la fábrica automotriz Ford, eran fábricas que no solamente financiaban y apoyaban económicamente una matriz neoliberal que estaba por detrás del proyecto represivo, sino también colaboraban señalando a delegados sindicales. Yo creo que la tarea de los medios populares tiene que ver con esto, con poder indagar, con poder escarbar en zonas que aún no hemos tenido la posibilidad de develar, principalmente en lo que tiene que ver con la complicidad civil, episcopal y de distintos pilares que tuvieron intereses creados en la dictadura militar argentina. Responsabilidad cívico-militar, religiosa incluso, la responsabilidad eclesiástica en todo caso. Luis, cuando hablamos de eso, también hay que pensar que hay una lección aprendida. Esto ya tiene muchos años y ahora se están reeditando viejas situaciones. ¿De qué lección estamos hablando? Porque esto puede salpicar a otros países. Hoy ocurre en Argentina, puede ocurrir en algún otro país de la región. En efecto, Marayira, como bien lo menciona, como lo mencionaba el compañero, desde inicios del pasado siglo Estados Unidos ha implantado una política de injerencia, no solamente desde el ámbito político, sino también desde el ámbito directamente militar. Como hablaba el compañero, podríamos mencionar innumerables mecanismos, como lo fue, por ejemplo, la Escuela de las Américas, que fue un brazo armado para entrenar a generales que apoyaban dictaduras en Latinoamérica. También podríamos hablar de la Escuela de Chicago, ¿no? Que era una escuela que producía económicos que eran quienes iban a dirigir eventualmente las dictaduras de Latinoamérica y que implantarían medidas neoliberales en favor de los Estados Unidos. ¿Qué podríamos esperar o qué podría pasar a raíz de este vuelco, de este viraje de Argentina hacia una política más neoliberal? Pues lamentablemente podríamos esperar que los países que han seguido ese camino también en los últimos 2 a 3 años, por decir algunos, Chile o Brasil, por ejemplo, comiencen también a tomar medidas muy parecidas de esta índole y que también comiencen a negar, por ejemplo, las atrocidades que se cometieron en las dictaduras en esos respectivos países. Y también que que podamos volver a una represión de los sectores más oprimidos, de los sectores más pobres de estos países. Yair, ¿hay inseguridad jurídica en tu país? Lo que yo creo es que en nuestro país existe un poder judicial, un poder jurídico que es el poder más antidemocrático. Durante todas las transformaciones institucionales que se fueron dando desde el regreso a la democracia, el poder judicial es el que ha sido menos tocado. De hecho, los jueces son electos por medio de acuerdos interpartidarios. No hay una elección democrática de los jueces y es donde siguen subsistiendo ciertas camarillas afincadas muy vinculadas a sectores del poder. Me parece que en el escenario actual de Argentina poder repensar la lógica de elección del Poder Judicial, poder repensar el funcionamiento de la Corte Suprema, que son efectivamente los que aprobaron este 2x1, 2 de ellos electos por el actual presidente Mauricio Macri, es una tarea que tenemos que llevar adelante quienes entendemos que la democracia es la principal herramienta que tenemos para construir otro andamiaje institucional en Argentina. Yair Cibel, Luis de Jesús, agradecidos por habernos acompañado en esta jugada crítica, jugada argentina, jugada terrorismo de Estado. Vamos ahora con nuestras conclusiones. Hace décadas genocidas siguieron un mandato de Jorge Videla en 1975. Morirán tantos argentinos como sea necesario a fin de preservar el orden.
Los peones del orden del terror creyeron cometer el crimen perfecto. Si no había víctimas, no había victimarios ni delitos. Sin embargo, en su ecuación no contemplaron el combate de los familiares contra el silencio y contra el olvido. Hoy, una ley protectora de genocidas y contra la memoria anuncia el posible retorno de la impunidad en Argentina, que abre la puerta para la reanudación de secuestros, de torturas, exterminio, de desapariciones. Como sentenció la activista Estela de Carlotto, pues lo que no se juzga o se condena, pues se repite. Esta ha sido nuestra jugada crítica, jugada argentina, jugada terrorismo de Estado. Será hasta mañana.